A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Nuevamente bienvenidos a la construcción de Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. El proceso de construcción del proyecto, la reconstrucción del proyecto de ciudad avanza, continúa. Estamos generando con los voluntarios, con las personas que se están involucrando desde las organizaciones, desde los gremios, desde la propia academia, la posibilidad de abrir incluso una línea de investigación relacionada con los asuntos de intervención social urbana, desde la perspectiva siempre de mirar el principal problema en esa característica desde lo socioeconómico, el tema del empleo, el tema del autoempleo. Están reformas importantes señaladas también con lo que será el tercer sector de la economía, que así está constitucionalmente amparado, pero también aquello relacionado con las posibilidades reales de recuperar ese modelo de implantación de la participación ciudadana que es tan importante para la capitalidad de Quito y la recuperación de los elementos fundamentales de la idiosincrasia, la necesidad de reactivar el liderazgo nacional e internacional. Pero es importante también avanzar en la línea de la evaluación cualitativa y la interpelación cívica que ustedes han ido siguiendo a lo largo de los capítulos de nuestro programa. Y hoy nos honramos en recibir al concejal Carlos Páez, con quien vamos a intentar una mirada incluso desde al interior de la institucionalidad, porque evidentemente hay que mirar el tema también desde la visión de las autoridades, en la lógica de poder establecer con toda claridad si es que nuestra evaluación externa tiene asidero en la lógica de que si vivimos realmente un estado de situación crítica desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo, pero si además esta se refleja por sus causalidades en la lógica de la falta de un modelo de gestión adecuado, lo segundo, la relación directa de la crisis de gobernabilidad al interior del Consejo Metropolitano, la ausencia de liderazgo, y lo principal que hemos podido recoger incluso de las versiones y señalamientos por parte del concejal en sus últimas expresiones públicas, la falta y ausencia con toda claridad de una visión estratégica. Bienvenido, concejal, muchas gracias por atender esta invitación y justamente por ahí quisiera empezar la primera inquietud señalada en el orden de si hacemos una valoración desde el punto de vista de las casi ya 4 años que se han completado de la actual administración municipal y del propio burgomaestre. ¿Es este el principal elemento que podría ser valorado desde el punto de vista cualitativo? ¿Hay ausencia de visión estratégica en el municipio del Distrito Metropolitano? Muchas gracias por invitarme y un cordial saludo a quienes nos están viendo. Yo creo que efectivamente existe como un mal superlativo en la gestión, la falta de una visión estratégica de decir qué queremos hacer con esta ciudad. Porque desde esa lógica hay una intervención municipal que es necesaria y obligatoria, pero también hay una convocatoria para la ciudadanía de que se sume a construir las distintas alternativas y a nutrir la política pública que tiene que desarrollarse para corregir los problemas graves y estructurales que tiene la ciudad. No es lo único, porque a esa falta de visión estratégica existe otro mal, que es la mala calidad de la propia gestión, que se expresa en el hecho cotidiano de la basura que inunda las esquinas de la ciudad, de la calle llena de baches, de la mala práctica y aplicación de la norma para el cobro de los impuestos prediales, que genera un conjunto de molestias con la ciudadanía, y un tema que lo decía ayer en el Consejo, que es más grave, que es la pérdida de confianza del ciudadano contribuyente con la autoridad pública, y que ha sido históricamente un activo muy importante de Quito, porque creo que las otras ciudades ven con una sana envidia cómo los primeros días del año los quiteños normalmente concurrimos a pagar nuestro impuesto predial, pero cuando se socava
la confianza del ciudadano frente a la autoridad, se hace un profundo daño ya no a la administración municipal, sino a la alcaldía como institución. Y estos son los temas que nosotros hemos venido señalando a lo largo de estos 4 años, no solamente desde la posición crítica de evidenciar el problema, sino fundamentalmente desde la propuesta de lo que a nuestro entender debería ser realizado. No nos creemos ni de lejos propietarios de la verdad, pero sí nos parece que es necesario incorporar estos elementos en el debate, sobre lo cual ha habido una incapacidad del burgomaestre, y esto hay que decirlo, de poder conducir el consejo. Y lo que se ha circunscrito muchas veces es a completar una mayoría, poniendo en riesgo en ocasiones a la institucionalidad, porque esa mayoría se ha completado vía el cuoteo del aparato municipal, el reparto de las administraciones zonales, de las gerencias de las empresas, pero digo completar una mayoría para impulsar temas que desde nuestro juicio han sido equivocados y que las evidencias de lo que está pasando nos muestran que teníamos razón. El tema, por ejemplo, de la transferencia monetaria a los propietarios de los buses, señalando que con eso se iba a mejorar la calidad del servicio. Nosotros nos opusimos a aquello y señalamos la necesidad de construir un modelo distinto de gestión con los propios transportistas, que rebase más bien los modelos de organización interna, que promueva la responsabilidad municipal como rectora del sistema, y frente a esos 55 millones de dólares que tiene muy poco beneficio de inventario. Hay situaciones como, por ejemplo, el mismo cobro del impuesto predial, en donde se hace una práctica absolutamente equivocada desde el punto de vista técnico, que deriva en los reclamos de la ciudadanía. Y hay proyectos que esta alcaldía ha definido como emblemáticos, que están paralizados. Me refiero a los Quito Cables, en el sector del Condado y la Roldós, y la llamada solución vial Guayasamín, que fueron anunciados con gran parafernalia, inclusive con un gasto o un desperdicio de recursos publicitarios, y que están paralizados por los propios pecados en la planificación, conceptualización y diseño de las obras, y también por la justa, legítima resistencia de parte de los ciudadanos que se oponen a este despropósito técnico y a este desperdicio de recursos. Pero en esa línea de señalamientos podría sentirse que la percepción ciudadana es más o menos una suerte sociológica de déjà vu o analogía a la sensación que teníamos en el año 2003 o 2004 en términos de que se vayan todos. Y creo que en esa lógica es absolutamente pertinente hacer ciertos señalamientos para orientar a la opinión pública. Sobre todo porque hemos conocido en el tema de esta articulación, de pensar el tema del proyecto de ciudad, de establecer una línea base del diagnóstico, ciertas percepciones incluso de gente que tiene un nivel de opinión no tan subjetivo, sino más bien el tema de los gremios, de la academia. Y creo que hay que hacer señalamientos en el orden de que sí es posible también aproximar desde los indicadores de desempeño y desde los índices de resultados lo que ha sido la línea de gestión al interior del Consejo Metropolitano. Entonces, si es que se hace una valoración desde el punto de vista de sus capacidades, atribuciones constitucionales y en la lógica de los resultados en estos 4 años, por supuesto que hay un nivel deficitario. Pero sobre todo en los 2 elementos fundamentales. El primero, el tema de la fiscalización, cuando resulta absolutamente hasta aberrante, y perdón el término, en el orden de que efectivamente ustedes como concejales, representantes nuestros hayan tenido que acudir a la justicia constitucional para la búsqueda del tema de acceso a información. ¿Qué podíamos esperar de quienes somos comunes ciudadanos que hemos pasado también por lo mismo, e incluso teniendo el tema de, en el caso nuestro, un desacato a una orden judicial de entregarnos, por ejemplo, el tema de los estudios de Quito Cables? Pero está también la otra labor, el tema legislativo, desde el punto de vista de la construcción de la política pública que parte desde la normativa y cuál es el espíritu de esas ordenanzas. Y es importantísimo señalar en este espacio que frente a esa lógica del acceso a información, y sobre todo quienes hemos trabajado por una década en el tema de la participación ciudadana, con toda claridad que el concejal que hoy nos acompaña es responsable de las 2 ordenanzas, que hoy nos facultan con toda claridad, en el orden del ejercicio de nuestros derechos, el tema del acceso a información pública desde el punto de vista local. Y lo otro, el tema de la ordenanza 102 que evolucionó la 187 en términos de participación ciudadana y de control social, más allá de los maniqueísmos que han intentado con un tema reglamentario.
Pero desde ese punto de vista, y teniendo señaladas líneas de mirada diferenciadora entre el desempeño de concejales como usted, ¿cómo podría evaluar, siendo integrante del mismo, el desempeño del cuerpo edilicio en estos 4 años? A ver, yo creo que pudo haber sido mejor y de ello depende en mucho la capacidad de quien lo conduce y quien propone la agenda, que es el alcalde, de identificar aspectos relevantes del convivir de la ciudad sobre los que se requería el debate democrático al interior del Consejo, en donde expresan distintas posiciones políticas, distintas expectativas, distintas experiencias, en una lógica de frente a la ciudadanía, de tal manera de convocar a los actores ciudadanos a nutrir ese debate y llegar a acuerdos sustanciales respecto a los temas de la ciudad. Algunas cosas las hemos propuesto como concejales, como nuestro bloque de concejales y como iniciativas personales. Usted relieva el tema de la ordenanza 102 que promueve un esquema desde nuestro punto de vista bastante maduro de participación ciudadana que pone en valor desde la asamblea barrial hasta la asamblea distrital, que lamentablemente ha sido manipulada de forma absolutamente antidemocrática por la actual administración municipal, interviniendo sobre la organización barrial, promoviendo la división dentro de los barrios antes que utilizando la ordenanza como un elemento dinamizador, no solo de la participación en el espacio institucional, sino de la propia organización social, que en nuestra lectura es un fundamento importantísimo en la construcción de la ciudad. Hay temas, por ejemplo, Javier, como la regularización de barrios. Fue una de nuestras iniciativas, que ya se la venía haciendo, pero solamente hasta el punto de el asentamiento informal, darle un reconocimiento legal. Nosotros avanzamos y dijimos que el segundo paso tiene que ser la entrega de la escrituración individual a los que estaban ocupando este predio, y el tercer y muy importante paso es el acompañamiento a la organización barrial en la generación de la obra pública que constituye efectivamente el salto cualitativo en la calidad de vida de estos sectores. Un tema que hemos venido insistiendo, que hemos recalcado su importancia, pero que como concejales no podemos, y voy a utilizar un quiteñismo, dar haciendo las cosas, porque eso corresponde legalmente al Ejecutivo Municipal y corresponde a todo el aparato del que dispone el municipio para intervenir en ello. Pero hemos creado cuerpo legal que faculta, que facilita la intervención de los recursos municipales en pos de atender expectativas de la ciudadanía. Hay muchos otros temas que tienen que ver con el tema con el transporte público, por ejemplo. Cuando se discutió la política tarifaria, si usted recuerda, en febrero del 2014 se aprobó esta compensación al transporte, a la que nos opusimos de manera frontal, reconociendo primero el valor que tiene el hecho del transporte público como elemento central en la solución de los temas de movilidad. Yo creo que quienes tienen la gentileza de seguir mi actuación en el seno del Consejo deberán reconocer que tengo un compromiso absolutamente claro con el tema del transporte público, no con los transportistas, sino con los usuarios del servicio, y por el bien que le hace a la movilidad general de la ciudad, el poder consolidar estos mecanismos más sustentables de movilidad. Ahí, por ejemplo, se planteó solamente una compensación de carácter monetario y solamente una estrecha visión financiera, cuando nosotros insistimos en la necesidad de una posición integral del tema del transporte público dentro del concepto de la movilidad. Y esto tiene que ver, desde nuestra óptica, con la calidad del servicio que se le brinda al usuario. Yo había acuñado una frase que me gusta repetir, y es que desde la lógica del empresario del transporte, que es legítima, el usuario es un cliente y tiene que cuidarlo. Desde la lógica de la autoridad pública, el usuario del transporte público es un ciudadano con derechos. Y desde esa perspectiva, lo prioritario es la calidad del servicio al que está expuesto. Y por tanto, las decisiones de carácter financiero de la operación, que son trascendentes para poder sostenerla, no pueden estar por encima de la calidad del servicio, sino subordinadas a un concepto más integral. Cuando se discutió la política tarifaria, nosotros incluimos esta visión. Lamentablemente, la decisión de la mayoría del Consejo, por ejemplo,
porque es importante esta correlación de fuerzas, resolvió, lejos de aplicar esta política tarifaria, regresar lo que para nosotros ya fue un fallido intento de compensación y transferencia monetaria. Yo no demonizo el subsidio. Yo lo que creo es que el subsidio tiene que ser aprovechado no solamente para sostener financieramente la operación, sino que tiene que ser utilizado con un elemento dinamizador que impulse el cambio y la transformación que el sector requiere. Esto, insisto, lo plasmamos en una ordenanza, pero a renglón seguido se posterga la aplicación de esa ordenanza, argumentando la necesidad de estudios y cuestiones adicionales más, y se vuelve al tema de la transferencia económica directa a los transportistas en un modelo de 18 meses que pretendía ser terminado justo cuando cambia la administración municipal. Fíjese que había una priorización del cálculo electoral que era grotesca, porque se hacía que este programa termine en junio del 2019, es decir, para que cuando el nuevo, porque estoy seguro que será un nuevo o una nueva alcalde o persona se siente en el sillón de la alcaldía, tenga que el primer tema que tratar es la culminación de esto, con el riesgo de los apuros frente a un tema que tiene que ser sostenida, tranquilamente discutido, y discutido de frente a los transportistas, esto es obvio, pero con un elemento que penosamente fue dejado de lado en esta administración, que son los usuarios. Así es. Estos tienen que compartir la discusión, entender la problemática y consensuar una alternativa. En resumen, para no extenderme, le quiero decir que el Consejo ha cumplido su parte. Ha cumplido su parte en términos de proponer el marco regulatorio, las ordenanzas que conducen. Pero lo que no puede el Consejo es intervenir sobre la aplicación de las ordenanzas. Puede fiscalizar, y lo hemos hecho, pero me parece que el tema aquí es cómo aprovechar este marco regulatorio que está establecido para efectivamente tener una administración municipal que de buena fe y con un elemento central que es la capacidad técnica pueda aplicar esas ordenanzas en pos de satisfacer las expectativas que tiene la ciudadanía sobre los distintos aspectos de la vida cotidiana y la visión estratégica de la ciudad. Pero en esa línea nosotros vamos a comprometer el tema del esfuerzo, de que efectivamente entre los próximos 90 y 120 días vamos a entregar un informe a la ciudad en donde vamos a individualizar el tema de las posiciones, que obviamente serán absolutamente subjetivas para el debate, del trabajo que han venido realizando concejal por concejal, concejala por concejala dentro del distrito metropolitano, para que efectivamente la ciudad pueda tener una versión mucho más clara, mucho más evidente, y que se discuta desde el punto de vista más ponderado y justo los temas que tienen que ver con la construcción de sus autoridades. Pero señalarle, concejal, que además, adicionalmente, solamente para tratar el tema de la casuística relacionada con la mal llamada compensación, que es un subsidio ilegal, porque además viola el Código Orgánico de Finanzas Públicas, porque ingresos permanentes, egresos permanentes, y entonces el tema del subsidio ilegal, que le llaman compensación, representa a todas luces un despilfarro, y en esto volvemos a insistir. Señor Contralor General subrogante, hay 7 líneas que ya la ciudad exige informes definitivos, entre ellos el tema de la veeduría, que promovida por el ex Consejo de Participación Ciudadana, desde la ciudadanía llevó adelante ya un informe claro, específico respecto de este tema relacionado con la mal llamada compensación. Pero hay un elemento que quisiera relevar. Esta convocatoria que hace el concejal Carlos Páez a la ciudadanía parece salto de calidad, en la lógica de poder establecer justamente 2 elementos fundamentales. Una línea de conclusoria de esta interpelación que hemos llevado muchos sectores en la ciudad durante este proceso de casi 48 meses. Y además esa dinamización de la recuperación de lo más importante, Quito, su ciudadanía, su calidad de vida, sus condiciones de volver a ser referente nacional e internacional en la discusión pública y privada, y sobre todo la mirada de este sentido de identidad. ¿Cómo relevar esa convocatoria? ¿Cómo establecerle una posibilidad directa de que vuelvan a creer en sus autoridades, el valor público que debe existir alrededor de ello, y que los ciudadanos podamos tener esta línea de articulación concreta en términos de lo que en este momento es ya una urgencia? Porque el 2019 está muy lejos. ¿no? Ese 24 de marzo está muy lejos. Tenemos que todavía vivir el 2018 y es el momento de la formulación de un pacto entre ciudadanos con las autoridades. Sí, yo creo que es fundamental este acuerdo ciudadano
por rescatar a Quito del desgobierno y sobre todo por acordar ciertas líneas estratégicas de intervención que permitan reenrumbar la ciudad hacia una cuestión de equidad, de justicia social, de solidaridad, de sustentabilidad y de oportunidad para todas y todos quienes aquí habitamos. Hay temas que en estos 4 años lamentablemente o han quedado pendientes o han sido maltratados y por tanto urge este gran acuerdo ciudadano para poder consensuar las líneas de intervención en temas que son duros y delicados y que habrá que ponerlos en el tapete de la discusión. Este mismo hecho de la calidad del transporte público y su financiamiento, esto creo que tiene que ser bien tratado en términos de encontrar justos equilibrios entre el acceso universal al servicio, la calidad deseada y los niveles de responsabilidad del prestador del servicio y la autoridad pública. Hay un tema que es trascendental, Javier, que yo he insistido en que debe ser abordado por el municipio. A veces sin mucha expectativa de que se cumpla, pero creo que es mi deber alertar sobre estos temas para mover al menos la parte técnica del municipio que estoy seguro muchos se identifican y reconocen la necesidad de hacerlo. Fíjese que en fines del 2019 debería empezar a operar el metro de Quito. Nosotros creemos que hay 3 meses de atraso y esto va a postergarse un poco más, pero hemos sido vigilantes de que se cumplan los plazos. Alrededor de cada una de las 15 estaciones del metro, en un radio, diga usted, de 500 metros, tiene usted una gran cantidad de suelo urbano consolidado que tiene la oportunidad de ser intervenido en términos de cumplir con un esquema de redensificación con buena calidad de vida y con gran cobertura de servicios públicos. Un tema de reordenamiento urbano, de reorganización urbana, toma años y requiere de una visión estratégica, de un lineamiento que tiene que ser atendido. Desde mi punto de vista, el metro presenta la oportunidad, a través de este mecanismo de reordenamiento urbano en las estaciones, de, por ejemplo, abordar uno de los desafíos más importantes que tiene Quito, que es frenar la expansión horizontal hacia los valles, o que se siga trepando la ciudad hacia las laderas del Pichincha, y más bien revitalizar el espacio urbano consolidado a través de una política que tiene que ser pública, en donde la intervención de la inversión privada es fundamental en términos del inversionista propiamente o en términos del constructor individual de cada una de las familias, para recuperar una lógica distinta que puede proyectar la ciudad. Y esto es cuando yo hablo de visión estratégica, no para el día de las elecciones, sino para los próximos 50 años, que es lo que tiene que llevarse por delante. Este tema tiene que ser discutido. ¿Qué queremos alrededor de Solanda, de la parada de Solanda? ¿Qué queremos alrededor de la parada del Recreo? ¿Qué queremos alrededor de la parada de la Jipijapa? Estos temas tienen que ser puestos en el tapete y acordar con la ciudadanía de tal manera de que el municipio pueda atender líneas maestras de construcción de ciudad en un horizonte de planificación bastante extendido. Esto no se ha discutido, Javier, pese incluso a que cuando nosotros planificamos en la época del alcalde Barrera el tema del metro, conseguimos que los organismos multilaterales que prestan la plata para su construcción accedan a mecanismos de financiamiento no reembolsable para realizar justamente los estudios que significan la complementación de este sistema. Existe plata, por ejemplo, para esto en el Banco Mundial, que creo que no ha sido utilizado, y si ha sido utilizado ha sido a escondidas, porque ni uno como concejal lo ha conocido, pese a que hemos insistido en que se nos informe, y lo que creo es más importante, la ciudadanía no ha conocido. Es decir, movilidad, desarrollo urbano, lo que usted señalaba al inicio del programa, el tema del desarrollo productivo es fundamental. Algunos creen que el municipio es un constructor de obras. Esa es una visión obsoleta. El municipio es un gobierno, y como gobierno tiene como responsabilidad fundamental garantizar los derechos de la ciudadanía, y uno de ellos es al trabajo. Y el espacio público, por ejemplo, ¿cómo puede ser pensado en términos de el disfrute, el goce,
que es el hecho fundamental del espacio público, pero en nuestra ciudad también un elemento central, que es un espacio de actividad económica. Ahora esta cuestión es absolutamente desordenada. Yo cuando cojo el bus a La Marín y subo por la Mejía hasta el municipio, se tiene prácticamente que torear el ejército de vendedores ambulantes, que en una de las pocas calles peatonales del centro efectivamente generan un impacto que tiene que ser atendido. Y si uno se pasea por el centro, penosamente se está regresando, ¿no es cierto?, a esta inundación de vendedores ambulantes. Yo, por supuesto, destaco el esfuerzo del trabajador autónomo y creo que eso hay que defenderlo y potenciarlo, pero no puede ser a costa de afectar las calidades y las vocaciones que tiene el espacio público. Tiene que haber una intervención equilibrada, razonable, y para eso se requiere fundamentalmente que la ciudadanía lo acuerde. Yo no participo de la política del garrote como en Guayaquil, en donde se utiliza la policía metropolitana para reprimir de manera ilegal, inclusive para ranchar las mercancías. Eso es absolutamente cuestionable y estoy seguro que la mayoría de la población de Quito reniega de aquello. Pero también cuestiono aquella autoridad que se hace de la vista gorda, que es permisiva y que no ejerce su autoridad democrática para generar el cumplimiento de ciertas líneas de ocupación del espacio público. Estos temas, Javier, desarrollo urbano, movilidad, desarrollo productivo, la inversión, el sentido de la inversión pública, son temas que tienen que ser acordados con la ciudadanía, porque muchas veces pueden ser decisiones duras, decisiones que si no son bien debatidas, corren el riesgo de, en la simpleza de la descalificación, ser archivadas. Y yo creo que hay que retomar estos temas en función de, como usted decía, rescatar al gobierno de la ciudad como un aliado de la expectativa de los ciudadanos en el esfuerzo que me parece que es común de construir una ciudad para todos y para todas. Esto implica para quienes vivimos o viven en barrios de alta consideración, de alta plusvalía, pero también para aquellos sectores medios y para aquellos sectores populares que tienen los mismos derechos que nos corresponden como ciudadanos. En eso hemos apuntado nuestra gestión dentro del Consejo y por supuesto nos sumamos a esta convocatoria que ustedes están haciendo a todos los sectores ciudadanos, aquellos que se sienten comprometidos con la ciudad, aquellos que resienten muchas veces y se desaniman saliendo de sus casas y viendo el montón de basura en esquina, viendo la calle con baches, viendo el despelote en el tráfico, transformar esa legítima molestia en una energía positiva en pos de construir colectivamente mejor comunidad y mejor ciudad, que creo que es el desafío que tenemos por delante. En ese espíritu, hoy Ciudad Cívica se ha honrado en tener no solamente al concejal, sino sobre todo al gestor urbano, porque atrás del tema de las figuras que en un momento determinado tienen una preeminencia, una visibilidad en el orden público y político, hay toda una línea de décadas de trabajo. Recordarle a la ciudad que desde los 90 hubo un movimiento ciudad, líneas de trabajo que se vinieron estableciendo sobre los diagnósticos que hoy vive cada una de las cotidianidades de nuestro Quito y que deben ser rescatados porque la historia de Quito es importante. En esa lógica, total y completamente de acuerdo en la posibilidad de establecer esta convocatoria multidimensional, multisectorial, con estos gestores de la ciudad, con esta agenda programática que nos ha marcado hoy el concejal Carlos Páez, pero sobre todo desde la perspectiva de efectivamente salir ya de este estado de anomia en el que se está viviendo y además del estado de resignación en el que no podemos seguir sumergidos. En esa perspectiva la convocatoria está hecha y ustedes saben que este espacio de opinión intenta contribuir en esa línea. Por eso estaremos aquí todas las semanas intentando construir la ciudad cívica, porque todos somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica.